Mi esposo se fue ilegalmente a otro país con otra mujer. Cuando lo descubrí lo reporté con migración y fue deportado junto con su amante. Ahora los dos viven en la calle. Mi esposo y yo llevábamos juntos 6 años, 5 de ellos casados. Nuestra relación no era perfecta, pero siempre pensé que habíamos construido algo sólido. Los problemas económicos comenzaron a golpearnos hace un par de años, como pasa en muchas familias, y las discusiones sobre cómo salir adelante se volvieron cada vez más frecuentes. Ambos trabajábamos, pero no era suficiente para cubrir todas las necesidades y, mucho menos, para ahorrar. Un día, después de meses de hablar sobre nuestras opciones, mi esposo propuso algo que me costó aceptar. Quería emigrar a otro país para trabajar. Según él, era la única forma de mejorar nuestra situación. Me resistí al principio, porque la idea de estar separados durante meses, tal vez años, me rompía el corazón. Pero él me convenció diciéndome que lo hacía por nosotros, por nuestro futuro. Me prometió que no sería mucho tiempo, que una vez estuviera estable, yo podría unirme a él y comenzaríamos de nuevo juntos. Finalmente, acepté. Fue una despedida llena de lágrimas, promesas y un vacío en el pecho que no podía ignorar. Durante los primeros meses, manteníamos contacto casi a diario. Me llamaba después del trabajo, me contaba lo difícil que era adaptarse y cómo soñaba con el día en que estuviéramos juntos de nuevo. Yo trataba de ser fuerte, de apoyarlo a distancia, aunque la soledad y la incertidumbre me consumían. Sin embargo, con el tiempo, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Al principio pensé que estaba ocupado, que su trabajo exigía más de él. Trataba de no preocuparme, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Cuando le preguntaba, siempre tenía excusas, que estaba cansado, que las cosas eran complicadas, que debía concentrarse en ahorrar dinero. Entonces, un día, un amigo mío que también vive en ese país me envió una foto. En ella, mi esposo estaba abrazando a una mujer que no conocía. Los dos parecían felices, como si no tuvieran una sola preocupación en el mundo. Recuerdo que sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Decidí no confrontarlo de inmediato. En cambio, comencé a investigar por mi cuenta, tratando de armar las piezas de un rompecabezas que no quería ver. Lo que descubrí no solo confirmó mis peores temores, sino que encendió en mí una rabia que nunca había sentido antes. Actualización 1. La foto se quedó grabada en mi mente como una herida que no podía dejar de tocar. Era imposible no repasarla una y otra vez, intentando encontrar una explicación que me calmara, pero cada vez que lo hacía, la ira y la tristeza crecían. Mi amigo, quien me había enviado la imagen, me contó que no era la primera vez que los veía juntos. Según él, esa mujer parecía estar viviendo con mi esposo y llevaban una relación pública, como si fueran pareja. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, sintiendo una mezcla de incredulidad y humillación. ¿Cómo podía haberme hecho esto? No solo había confiado en él para que construyera un futuro para ambos, sino que había renunciado a tantas cosas por su bienestar. Había soportado las largas noches de soledad, las dudas, y el peso de mantener nuestro hogar funcionando mientras él trabajaba para nosotros. Ahora, todas esas promesas se sentían como mentiras. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Esa misma semana, empecé a hacer preguntas sutiles durante nuestras llamadas, intentando no levantar sospechas. Él seguía comportándose como si todo estuviera normal, asegurándome que estaba ocupado trabajando, que los tiempos eran difíciles, y que pronto me enviaría dinero. Cada vez que decía eso, mi corazón se encogía un poco más, porque sabía que era mentira. Poco a poco, fui obteniendo más información. Mi amigo me dijo que mi esposo no solo vivía con esa mujer, sino que parecía estar gastando dinero en ella. Salían a restaurantes, compraban cosas juntos, e incluso había rumores de que él le había prometido casarse con ella para ayudarla a regularizar su situación migratoria. No podía creer que el hombre que me había jurado amor eterno estuviera haciendo todo esto mientras yo seguía viviendo en nuestra casa, esperando sus llamadas como una tonta. Durante semanas, traté de mantener la calma. Necesitaba planear cuidadosamente mis próximos pasos.
No podía actuar impulsivamente y arriesgarme a que él negara todo o intentara manipularme. En lugar de eso, decidí recopilar toda la evidencia que pudiera. Guardé la foto que me envió mi amigo, tomé capturas de pantalla de nuestras conversaciones, y anoté cada detalle que mi amigo me contaba sobre su relación con esa mujer. Fue un proceso lento y doloroso. Cada nueva pieza de información era como un golpe directo al pecho. Había momentos en los que quería llamarlo y gritarle, confrontarlo por su traición, pero me obligué a contenerme. Sabía que, si quería hacerle pagar por lo que había hecho, tendría que ser inteligente. Mi oportunidad llegó cuando recordé algo que él nunca imaginó que usaría en su contra: el hecho de que había ingresado ilegalmente al país. Cuando decidió irse, me había contado que lo haría sin papeles, algo que en ese momento me preocupó, pero terminé aceptando porque confiaba en que todo saldría bien. Ahora, esa información era una herramienta que podía usar para destruirlo. Empecé a investigar cómo funcionaban las denuncias anónimas con migración. Me tomó días comprender el proceso, pero poco a poco fui armando un plan. No podía creer que había llegado a ese punto, pero cada vez que pensaba en todo lo que me había hecho, en cómo me había mentido y traicionado, mi determinación se fortalecía. No iba a permitir que saliera impune. Actualización 2. La primera vez que consideré seriamente la idea de denunciarlo, me temblaron las manos. Sentí una mezcla de poder y culpa, como si estuviera cruzando una línea que nunca podría deshacer. Pero después, al repasar todo lo que había descubierto, toda esa supuesta dedicación a nuestro futuro que en realidad estaba destinada a otra mujer, la culpa se desvaneció. Solo quedaba la rabia. Mientras continuaba recopilando información, me enfrenté a otro dilema: ¿qué hacer con la mujer que estaba con él? No sabía si ella estaba al tanto de mi existencia o si también había caído en su red de mentiras. La idea de que ella pudiera ser una víctima como yo me rondaba, pero al mismo tiempo, no podía ignorar que vivían juntos y llevaban una relación abierta en público. Si sabía que él estaba casado y aún así lo aceptó, entonces era igual de culpable. Una noche, después de varios días dándole vueltas a todo, me conecté a la página del Servicio de Migración. Leí cada detalle sobre cómo presentar una denuncia anónima, asegurándome de no dejar cabos sueltos. Mi objetivo era claro: no solo quería que lo deportaran, quería que ambos enfrentaran las consecuencias de lo que habían hecho. Redacté cuidadosamente el formulario. Incluí su nombre completo, una descripción detallada de cómo había ingresado al país, el lugar donde trabajaba y hasta la dirección donde vivía con su amante. Todo gracias a la información que mi amigo me había proporcionado. Mientras escribía, sentía una mezcla de nervios y una extraña satisfacción. Cada palabra que escribía era un paso más cerca de la venganza que tanto anhelaba. Cuando terminé de completar el formulario, dudé por unos segundos antes de enviarlo. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto o si, tal vez, estaba yendo demasiado lejos. Pero luego recordé todas las noches que pasé llorando, preguntándome qué había hecho mal, mientras él estaba abrazando a otra mujer en un restaurante caro con el dinero que supuestamente era para nuestro futuro. Sin pensarlo más, presioné el botón de enviar. El mensaje de confirmación llegó casi de inmediato. Mi denuncia había sido recibida y sería revisada. No había vuelta atrás. Durante los días siguientes, traté de seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado, pero cada vez que miraba mi teléfono, esperaba algún tipo de noticia. Sabía que este proceso podía tardar, pero la impaciencia me estaba carcomiendo. Finalmente, una tarde, recibí una llamada de mi amigo. Me contó que la situación en la casa donde vivían mi esposo y su amante había cambiado drásticamente. Habían llegado agentes de migración, preguntando por él. Mi amigo no sabía todos los detalles, pero me confirmó que tanto mi esposo como su amante habían sido llevados por las autoridades. No podía creer que realmente hubiera funcionado. Sentí una satisfacción tan intensa que no pude evitar sonreír por primera vez en semanas. Habían caído exactamente en la trampa que había planeado, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Pero esto era solo el principio. Sabía que aún había mucho más por hacer antes de dar por terminada esta historia. Actualización 3. La llamada de mi amigo fue breve, pero llena de detalles que absorbí con una mezcla de incredulidad y triunfo. Según lo que pudo averiguar,
mi esposo y su amante habían sido detenidos en su propia casa. Al parecer, los agentes llegaron por sorpresa, lo cual no era raro en estos casos, y no les dieron tiempo ni de reaccionar. Me imaginé la escena con una claridad dolorosa, mi esposo, confundido y nervioso, intentando dar explicaciones, tal vez incluso mintiendo, pero sin ninguna salida real. Después de la detención, los llevaron a un centro de detención migratoria, algo que mi amigo confirmó al día siguiente. Los detalles eran escalofriantes. Estaban en un espacio abarrotado, lleno de otras personas en situaciones similares, esperando una resolución que probablemente no les favorecía. Mi esposo, el hombre que alguna vez me había prometido un futuro brillante, estaba ahora enfrentando las consecuencias de sus decisiones, y yo no podía sentir más que una extraña satisfacción al pensar en ello. Sin embargo, no dejé que esa sensación me consumiera por completo. Todavía quedaban cabos sueltos que necesitaba atar. No quería que todo se redujera simplemente a su deportación, quería que sintiera, de manera tangible, las consecuencias de su traición. Así que me tomé el tiempo de recopilar más información sobre lo que estaba sucediendo. Había foros y grupos donde personas compartían experiencias similares, y aprendí cómo podría afectar esta situación a alguien en su posición. Uno de los datos que más llamó mi atención fue que, si lograba demostrar que mi esposo había usado recursos míos para establecerse en ese país o incluso para sostener a su amante, podría iniciar un proceso legal en su contra. Aunque estábamos en países diferentes, esto podría ser el inicio de una batalla judicial que se extendería más allá de su deportación. Esa idea me encantó. No quería simplemente cerrarle la puerta, quería que, cada vez que intentara levantar cabeza, se encontrara con un muro construido por sus propias decisiones. Por otro lado, mi amigo, que seguía siendo mis ojos y oídos en ese lugar, me contó algo que me dejó pensativa. La amante también estaba enfrentando problemas graves. Según lo que pudo averiguar, ella no tenía ningún tipo de estatus migratorio, y mi esposo había estado ayudándola a quedarse bajo falsas promesas. Ahora que ambos estaban en el centro de detención, ella parecía estar en una situación incluso peor que la de él. Mientras reflexionaba sobre esto, una parte de mí se preguntó si realmente debía seguir adelante con todo lo que estaba planeando. Había algo cruel en saber que dos personas estaban enfrentando una situación tan desesperada, pero cada vez que esa pequeña voz de duda surgía, la silenciaba con recuerdos de las noches que pasé llorando. De las mentiras que me dijo, de la forma en que convirtió mi vida en un caos por satisfacer sus propios caprichos. Decidí avanzar con mi siguiente paso. Contacté a un abogado especializado en casos de este tipo. Le expliqué mi situación y le mostré todas las pruebas que había recopilado. Desde los registros de nuestras conversaciones, hasta la foto que inició todo, pasando por los movimientos bancarios que demostraban que parte de mi dinero había sido transferido a él mientras estaba en el extranjero. El abogado, después de revisar todo, me aseguró que tenía un caso sólido. Aunque el proceso sería largo, sentí una nueva ola de energía al escuchar sus palabras. No solo estaba destruyendo la vida que mi esposo había construido a base de mentiras, sino que también estaba recuperando el control sobre la mía. Cada decisión que tomaba me acercaba más al final que quería, uno donde él pagara hasta el último centavo de su traición. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alternaba entre sentirme victoriosa y agotada por todo lo que estaba enfrentando. Pero cada paso que daba me recordaba que este no era solo un acto de venganza, era una forma de cerrar un capítulo lleno de dolor y empezar a construir algo nuevo para mí misma. No sabía exactamente cómo terminaría todo esto, pero tenía claro que no me detendría hasta que mi esposo entendiera el peso de lo que había hecho. Actualización 4. Las semanas que siguieron se sintieron como una espera interminable, una mezcla de paciencia calculada y ansiedad contenida. Cada día verificaba mi correo electrónico y mi teléfono, esperando alguna actualización del abogado o de mi amigo. Mientras tanto, me ocupaba recopilando más documentación, asegurándome de que mi caso fuera tan sólido que no hubiera forma de que escapara de las consecuencias. El abogado fue claro desde el principio, este sería un proceso que demandaría tiempo y recursos, pero estaba seguro de que podría demostrar que mi esposo no solo había abusado de mi confianza, sino que había cometido delitos financieros al utilizar mi dinero para mantener su vida y la de su amante. Había algo profundamente catártico en escuchar esas palabras. Todo lo que él había hecho,
cada centavo que había gastado en esa relación, ahora se volvía una herramienta que yo podía usar en su contra. Mientras tanto, mi amigo me seguía manteniendo al tanto de lo que ocurría en el centro de detención. Según lo que él escuchaba de otros conocidos, mi esposo estaba enfrentando un nivel de desesperación que nunca había imaginado. Sin acceso a sus bienes, sin apoyo de nadie y con un historial que lo condenaba, parecía que finalmente estaba enfrentando el peso completo de sus decisiones. Por otro lado, su amante, que aparentemente había confiado ciegamente en él, ahora lo culpaba por su situación. Esa información fue como un bálsamo para mi alma. Al final, ambos estaban en la misma posición, enfrentando juntos las consecuencias de sus actos. En uno de nuestros intercambios, mi amigo me comentó que había visto a mi esposo y su amante en una audiencia para revisar su caso. Lo describió como un hombre completamente distinto al que yo recordaba. Se veía desgastado, con el rostro demacrado y los hombros encorvados, como si el peso de todo lo que había hecho finalmente lo hubiera aplastado. La imagen que mi amigo me pintó quedó grabada en mi mente, el hombre que una vez se mostraba seguro de sí mismo, que hablaba de construir un futuro brillante conmigo, reducido a alguien que apenas podía sostenerse en pie. Decidí que no quería que esto terminara solo con su deportación. Esa sería una consecuencia inmediata, sí, pero quería que sintiera el impacto de sus decisiones a largo plazo. Por eso, cuando mi abogado me sugirió iniciar un procedimiento para congelar cualquier bien que él pudiera tener a su nombre en nuestro país, no lo dudé ni un segundo. Si alguna vez pensaba en regresar y empezar de nuevo aquí, quería que se encontrara con un panorama desolador. Al mismo tiempo, comencé a prepararme para un enfrentamiento directo. Sabía que eventualmente habría una oportunidad para que él intentara contactarme, ya fuera para pedir ayuda o para tratar de justificarse. Me preparé emocionalmente para ese momento, repasando en mi mente cada mentira que me dijo, cada promesa rota, cada lágrima que derramé por su culpa. No tenía intención de darle la menor oportunidad de manipularme otra vez. Pasaron varias semanas antes de que finalmente recibiera la noticia que había estado esperando. El abogado me llamó para decirme que mi esposo y su amante habían sido deportados. Me quedé en silencio por un momento, dejando que la información se asentara. Todo había culminado exactamente como lo había planeado. La imagen de ellos, siendo escoltados fuera del país que habían intentado convertir en su refugio, me llenó de una satisfacción que no puedo describir con palabras. Pero eso no fue todo. Poco después, los vi en nuestra ciudad. Estaban completamente arruinados. Sin dinero, sin hogar, dependiendo de la caridad de unos pocos conocidos que aún se atrevían a acercarse a ellos. Mi esposo, el hombre que alguna vez me prometió protegerme y cuidarme, ahora no podía ni siquiera protegerse a sí mismo. No me sentí culpable ni por un segundo. Al contrario, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el balance en mi vida se había restaurado. Había recuperado el control, y él estaba pagando el precio completo de su traición. Pero todavía quedaba un paso más, uno que me aseguraría de que nunca pudiera volver a levantar cabeza. Estaba lista para darlo. Actualización 5. La última etapa de mi plan fue la más minuciosa y la más satisfactoria. No bastaba con que estuvieran deportados, sin hogar y arruinados, quería asegurarme de que el impacto de sus decisiones los persiguiera por el resto de sus vidas. Mi abogado me había explicado que existían procedimientos legales que podían extender las consecuencias más allá de lo inmediato, y con su ayuda, comencé a trabajar en ello. El primer paso fue rastrear cualquier bien que mi esposo pudiera haber dejado a su nombre aquí. Aunque la mayoría de nuestras propiedades estaban a mi nombre, había algunos activos menores que él había adquirido antes de conocernos y que nunca pensó en liquidar. A través del proceso judicial, logré congelarlos, garantizando que no pudiera acceder a ellos sin mi intervención. No era una gran suma de dinero, pero era suficiente para bloquear cualquier intento de empezar de nuevo. Luego, decidí tomar medidas en su contra por el uso indebido de mis recursos mientras estaba en el extranjero. Durante su estadía, había transferido dinero desde nuestras cuentas conjuntas, dinero que yo había ganado con mi esfuerzo. Con las pruebas que tenía, presenté una demanda formal para recuperar esos fondos. Mi abogado me advirtió que sería un proceso largo, pero no me importaba. Sabía que, aunque no pudiera recuperar todo, el simple hecho de obligarlo a enfrentar más problemas legales sería suficiente para mantenerlo atrapado en un ciclo de consecuencias.
Algunos vecinos y conocidos murmuraban, según decían haber visto a mi esposo y su amante viviendo en condiciones deplorables, dependiendo de pequeños trabajos que apenas les permitían comer. La amante, quien aparentemente había creído que mi esposo sería su salvador, ahora lo culpaba de todo. Habían empezado a pelearse públicamente, y más de una vez habían tenido enfrentamientos que terminaron con gritos en plena calle. Era irónico pensar que la misma relación por la que destruyó nuestra vida juntos ahora se estaba desmoronando bajo el peso de la realidad. Un día, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Era de mi esposo. La primera línea decía todo lo que necesitaba saber sobre su estado mental. Por favor, escúchame, no sé a quién más acudir. El tono de desesperación impregnaba cada palabra. Me pidió perdón, trató de justificar sus acciones diciendo que estaba confundido, que se dejó llevar por la ilusión de una vida mejor. Intentó apelar a los años que compartimos juntos, recordándome momentos felices, como si eso fuera suficiente para borrar el daño que había causado. No respondí. Cerré el correo y lo archivé. No valía la pena dedicarle una sola palabra. Pero su mensaje encendió una nueva chispa en mí. Quería que entendiera, más allá de las palabras, que nunca habría un camino de regreso. Decidí dar el paso final. A través de mi abogado, envié una notificación formal a su lugar de trabajo temporal, informándole sobre las acciones legales en su contra. Aunque él ya estaba en una posición precaria, esto prácticamente cerró cualquier oportunidad de empleo estable que pudiera haber tenido. Sabía que era un golpe cruel, pero también sabía que él nunca había dudado en ser cruel conmigo. Mi esposo y su amante habían sido desalojados de donde vivían porque no podían pagar el alquiler. Ahora pasaban las noches en refugios o, en el peor de los casos, en la calle. No había nadie dispuesto a ayudarlos. Incluso aquellos que alguna vez los habían apoyado ahora los evitaban, cansados de su comportamiento y de los problemas que traían consigo. Mirando todo lo que había ocurrido, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba satisfecha con lo que había logrado. Cada acción que tomé fue una respuesta directa a la traición, una forma de equilibrar la balanza. Por otro lado, también me sentí libre. Ya no era una víctima. Era alguien que había recuperado el control de su vida y había tomado decisiones para protegerse y avanzar. No sé qué será de mi esposo y su amante en el futuro. Tal vez logren salir de la situación en la que están, o tal vez nunca lo hagan. Pero eso ya no es mi problema. Cerré este capítulo de mi vida con la certeza de que hice lo correcto, no solo para mí, sino para recordarle a él que cada acción tiene consecuencias. Al final, todo lo que quería era justicia, y creo que finalmente la obtuve.